Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el tema de entropía y ciclo de Carnot. Comencemos. En un video anterior explicábamos brevemente qué era la entropía. Comenzamos que la entropía es aquella cantidad de energía que no se puede aprovechar para producir un trabajo. Además de que trata de explicarnos que se trata de un desorden total de las moléculas. Platicamos también al inicio de este curso que el concepto de temperatura está comprendido en la ley 0 de la termodinámica y el de energía interna en la primera ley. Tanto la temperatura como la energía interna son funciones de estado, es decir, se pueden utilizar para describir el estado de un sistema. Otra función de estado relacionada a la segunda ley de la termodinámica es la función de entropía. O sea, si tenemos un sistema que sigue un proceso reversible desde el estado 1 hasta el estado 2 a lo largo de una trayectoria A y el ciclo es completado siguiendo la trayectoria B, para un proceso también reversible como se muestra en el siguiente diagrama. Tenemos el siguiente diagrama de presión contra volumen. Revisamos que tenemos un proceso de un estado 1 a un estado 2 que va y le vamos a llamar A, y posteriormente tenemos un cierre de ciclo de un proceso B del estado 2 al estado 1. Tenemos por lo tanto que la integral cíclica de la diferencial del calor entre la temperatura es igual a 0, y esto además va a ser igual de la integral desde el estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor entre la temperatura para el proceso C, más la integral del estado 2 al estado 1 de la diferencial del calor entre la temperatura del proceso B. Vamos a ver qué tenemos además de esto. Considerando un ciclo reversible, el cual va de 1 a 2 siguiendo la trayectoria del proceso C y se complementa siguiendo la trayectoria del proceso B, para este ciclo podemos escribir lo siguiente: que la integral cíclica de la diferencial del calor entre la temperatura es igual a 0, y esto además es igual a la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor entre la temperatura para el proceso A, más la integral del estado 2 al estado 1 de la diferencial del calor entre la temperatura para el proceso B. Al restar la segunda ecuación de la primera tenemos lo siguiente: que la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor entre la temperatura del proceso A más la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor entre la temperatura del proceso C. Como la diferencial del calor entre la temperatura es la misma para todas las trayectorias reversibles entre los estados 1 y 2, podemos concluir que esta cantidad es independiente de la trayectoria y es solo en función de los estados finales. Por lo tanto, es una propiedad que se le llama entropía y la vamos a designar como la letra S mayúscula. La entropía se define como propiedad de una sustancia de la siguiente manera: que la diferencial de la entropía es igual a la diferencial del calor entre la temperatura para cualquier proceso reversible. Hay que tomar nota que cuando el sistema absorbe calor, la diferencial del calor es positiva y la entropía aumenta. Cuando el sistema libera calor, la diferencial del calor es negativa y la entropía disminuye. La entropía, como vimos, es una propiedad extensiva y por unidad de masa vamos a designarla con la letra S minúscula. El cambio de entropía en un sistema que sufre un cambio de estado lo podemos encontrar de la siguiente manera: que la entropía específica del estado 2 menos la entropía específica del estado 1 es igual a la integral desde el estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor entre la temperatura para un proceso reversible. Al ser una propiedad, el cambio en la entropía de una sustancia que va de un estado a otro es la misma para todos los procesos, ya sea tanto reversible o irreversible, entre los mismos estados. Vamos a revisar ahora qué es la entropía de una sustancia pura. Como ya platicamos, la entropía es una propiedad extensiva del sistema. Los valores tanto de la entropía específica, que es la entropía por unidad de masa, se presentan en tablas de propiedades termodinámicas. Nosotros ya sabemos dónde podemos determinar estos valores. Si ustedes revisan y recuerdan, de la misma manera que el volumen específico y la entalpía específica
Ambas se representan de unidades tanto de volumen como unidad de energía entre unidad de masa. De la misma manera vamos a tomar para entropía específica. Por lo tanto, la unidad de medida de la entropía, S mayúscula en el sistema internacional, la vamos a encontrar dada por las unidades de energía por unidad de temperatura. En este caso, kilojoules por Kelvin. Las unidades de entropía específica, o sea, S minúscula, la vamos a encontrar definida como kilojoule entre kilogramo Kelvin. En la región de saturación, la entropía puede calcularse usando calidad. También ya hemos revisado ese concepto de calidad en un vapor saturado cuando tenemos una mezcla líquido-vapor. Las propiedades termodinámicas de una sustancia se muestran con frecuencia en diagramas de temperatura-entropía y en diagramas de entalpía-entropía. Estos últimos se conocen como diagramas de Mollier, en honor al científico Richard Mollier. Vamos a revisar el siguiente problema de aplicación. Tenemos un problema 1 que nos indica que un dispositivo cilindro-émbolo contiene 3.8 kilogramos de agua como líquido saturado a una presión de 300 kilopascales. Se agrega calor hasta que todo el líquido se convierte en vapor saturado. Determine el cambio de entropía durante este proceso en kilojoule por Kelvin. Vamos a revisar el siguiente desarrollo. Tenemos una masa de 3.8 kilogramos, una presión de 300 kilopascales y nos están solicitando calcular el cambio de entropía. Sabemos que el cambio de entropía es igual a la masa por la diferencial de las entropías específicas de tanto del estado 1 menos el estado 2. Vamos a revisar lo siguiente. Como estamos hablando del componente agua, así nos lo está indicando el problema, tanto en sus fases como un líquido y vapor saturado, recurrimos a las tablas termodinámicas con la propiedad de presión. ¿Qué tenemos como presión? Que la presión es igual a 300 kilopascales, y como las tablas termodinámicas se encuentran en unidades de megapascales, vamos a convertir estos kilopascales a megapascales y tenemos 0.30 megapascales. Por lo tanto, a una presión de 0.30 megapascales tenemos una entropía de la fase líquida saturada, o sea, la entropía en el estado 1 es igual a 1.6722 kJ por kilogramo Kelvin. Este dato lo extrajimos de tablas. Y además tenemos que la entropía para la fase de vapor saturado, es decir, entropía en el estado 2, es igual a 6.9927 kJ kilogramo Kelvin. Sustituyendo los valores tenemos lo siguiente: el cambio de entropía es igual a 3.8 kilogramos por 6.9927 kJ por kilogramo Kelvin menos 1.6722 kJ kilogramo Kelvin. Esto nos da igual a 20.218 kJ Kelvin. Como vemos aquí, el resultado de cambio de entropía es positivo. Esto significa que el calor fue agregado al sistema, ¿ok? Para que tomen nota. Vamos a revisar qué es el ciclo de Carnot. Aquí tenemos el ciclo de Carnot representado en un diagrama de presión-volumen de un ciclo de Carnot de potencia. Ustedes aquí pueden identificar que tenemos 4 estados. Tenemos una temperatura del proceso A y una temperatura del proceso B. El ciclo de Carnot nos proporciona un ejemplo específico de un ciclo de potencia reversible que opera entre dos depósitos térmicos. Por ejemplo, en el sistema que ejecuta el ciclo pasa por 4 procesos internamente reversibles. Ustedes los están viendo ahí en los numeritos: 1, 2, 3 y 4. Dos procesos adiabáticos alternados con dos procesos isotérmicos. Sabemos que un proceso adiabático se lleva a cabo a calor igual a 0 y un proceso isotérmico nos indica que es un proceso a temperatura constante. El diagrama presión-volumen que ustedes pueden ver muestra el ciclo de potencia de Carnot, en el cual el sistema es un arreglo de cilindro-émbolo. Así es como se comporta de acuerdo al diagrama un cilindro émbolo.
El diagrama de la derecha que ustedes están viendo presenta los detalles de cómo se ejecuta el ciclo. Las paredes del cilindro émbolo generalmente están aisladas, por lo que no conducen el calor. Entonces tomen en cuenta que el área que se muestra en el diagrama de presión-volumen, y ahorita va a aparecer, representa el trabajo neto producido por el ciclo por unidad de masa. Esa área que se muestra de color amarillo representa este trabajo neto producido por el ciclo por unidad de masa. Ya hemos determinado anteriormente la potencia por unidad de masa, entonces para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver los procesos del ciclo de Carnot. Ya habíamos platicado que existen 4 procesos. Vamos a ver qué onda con estos procesos. Tenemos el proceso del estado 1 al estado 2. Este nos indica una compresión adiabática. ¿Qué quiere decir una compresión adiabática? Aquí nos indica que el gas es comprimido adiabáticamente al estado 2, donde su temperatura es la temperatura A, o sea, la temperatura del proceso A. ¿Qué sigue? Tenemos un proceso del estado 2 al estado 3. Nos indica una expansión isotérmica. ¿Qué nos indica esto? Que el arreglo es puesto en contacto con el depósito térmico a temperatura A, o sea, el gas se expande de modo isotérmico mientras recibe la energía del calor A del depósito de alta temperatura por transferencia de calor. Principalmente se lleva a cabo por transferencia de calor. Luego tenemos el proceso del estado 3 al estado 4. Este nos indica una expansión adiabática, o sea que el arreglo de cilindro émbolo es colocado nuevamente sobre una superficie aislada y este gas se expande de manera adiabática, o sea Q es igual a 0, hasta que la temperatura cae a la temperatura del proceso B. Enseguida tenemos el proceso del 4 al 1, o sea del estado 4 al estado 1, que nos indica una compresión isotérmica. O sea que el arreglo cilindro émbolo se coloca en contacto con el depósito térmico a la temperatura de B. El gas se comprime de modo isotérmico hasta que su estado inicial, mientras desecha energía, o sea el calor del proceso B, al depósito de baja temperatura por transferencia de calor. ¿Vale? Tomen nota de esto que les estoy comentando. El ciclo de Carnot también puede representarse en un diagrama de temperatura-entropía específica, como se muestra a continuación. Aquí, como pueden observar, los procesos 1, 2 y 3 y 4 son procesos adiabáticos reversibles, o sea que ocurren en un ciclo de Carnot. Es decir, son procesos isoentrópicos. ¿Qué quiere decir isoentrópico? Entropía constante. En este diagrama, así como en el diagrama de presión-volumen, el trabajo también se encuentra representado por el área en el interior del mismo. O sea, todo lo que ustedes ven dentro de este diagrama de presión-volumen del ciclo de Carnot de potencia, toda la parte interna corresponde al trabajo que se está llevando a cabo en este proceso. ¿Vale? Vamos a revisar el ciclo de Carnot inverso. Aquí tenemos un diagrama nuevamente presión-volumen. Este diagrama de presión-volumen significa un diagrama de ciclo de Carnot de refrigeración o de bomba de calor. A este se le llama ciclo de Carnot inverso. O sea, si el ciclo de potencia de Carnot es operado en la dirección opuesta, así le vamos a llamar. Las magnitudes de todas estas transferencias de energía permanecen igual pero en sentido opuesto. O sea, un ciclo de esta naturaleza puede considerarse reversible y ser ejecutado en un arreglo de cilindro émbolo y representarlo en un diagrama de presión-volumen como estamos mostrándolo en esta figura. Al ciclo de Carnot para un refrigerador o bomba de calor también se le conoce como ciclo de Carnot inverso. Vamos a hablar qué onda con los procesos que se llevan a cabo en este ciclo de Carnot inverso. Tenemos un proceso del estado 1 al estado 2. Aquí tenemos un proceso de expansión isotérmica. ¿Qué quiere decir? Que el gas se expande de modo isotérmico hasta la temperatura del proceso B, que ahí tenemos en el diagrama. Mientras recibimos la energía en forma de calor, o sea, del calor de este proceso B, del depósito tanto de baja temperatura por transferencia de calor. Enseguida tenemos el proceso del estado 2 al estado 3. Aquí, por ejemplo, el gas es comprimido adiabáticamente, que quiere decir
de la misma manera vamos a comprimirlo con un calor igual a 0 hasta que la temperatura lleguemos a su temperatura del proceso A. Vamos a revisar el proceso del estado 3 al estado 4. Aquí el gas se comprime de modo isotérmico hasta que llega a la temperatura del proceso A, mientras desecha toda la energía del calor de este mismo proceso A al depósito de alta temperatura por transferencia de calor. Vamos a ver enseguida el proceso del 4 al 1, del estado 4 al estado 1 en una expansión adiabática. O sea que el gas se expande de manera adiabática hasta que la temperatura disminuye a la temperatura del proceso B. O sea, el efecto refrigerador o de bomba de calor solo puede lograrse en un ciclo si se proporciona trabajo neto al sistema que ejecuta dicho ciclo. De la misma manera, este trabajo neto por unidad de masa, al igual que los diagramas anteriores, vamos a representarlo con el área encerrada por las líneas que simbolizan cada uno de los procesos del ciclo. O sea, toda esa área, toda esa parte interna de este diagramita, vamos a identificar así al trabajo neto. Vamos a revisar un problema de aplicación. Tenemos que un problema 2, considere un ciclo de una bomba de calor con un refrigerante 134 como fluido de trabajo. El calor es absorbido a menos 5 grados Celsius y durante este proceso cambia de un estado de 2 fases a vapor saturado. El calor es desechado del refrigerante a 60 grados centígrados de manera que este termina como líquido saturado. Determine la presión después de la compresión y antes del proceso de rechazo de calor. Vamos a realizar el desarrollo. Como ya habíamos repasado en slides anteriores, en el ciclo de Carnot se tienen dos procesos isotérmicos que involucran transferencia de calor y dos procesos adiabáticos en los cuales la temperatura cambia. Tenemos entonces y sabemos que la diferencial de entropía es igual a la diferencial de calor entre la temperatura. Entonces tenemos que la entropía en el estado 2, o sea, es igual a la entropía específica de vapor saturado para este fluido, o sea, para este refrigerante 134, vamos a identificarlo a menos 5 grados centígrados. Además de que tenemos la siguiente información, esta información de la entropía específica del estado 2 la estamos determinando directamente de tablas para este fluido. Este fluido no es agua, es un refrigerante que se le llama R134. Entonces estamos viendo aquí directamente en el gráfico que la entropía específica en el estado 2 va a ser la misma que en el estado 3. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ahí una línea recta. Entonces esta línea recta en el eje de la entropía o en el eje de las X nos está indicando que es constante tanto del estado 1 al estado 4 como del estado 2 al estado 3. Lo que sí se está moviendo es la parte de el estado 1 al estado 2, que va aumentando la entropía específica, y del estado 3 al estado 4 va disminuyendo. Vale, entonces este dato de 1.7288 kilojoules kilogramo Kelvin lo estamos extrayendo de tablas termodinámicas para un fluido R134, para que lo consideren. En el estado 4 tenemos entonces líquido saturado, por lo que entropía del estado 4 es igual a la entropía del líquido saturado de este fluido a 60 grados centígrados. Además sabemos que la entropía del estado 4 es igual a la entropía específica del estado 1, por lo tanto este es igual a 1.2857 kJ kilogramo Kelvin. Del estado 3 sabemos entonces que la entropía del estado 3 es igual a 1.7288 kJ kilogramo Kelvin y la temperatura es de 60 grados centígrados. Si buscamos nuevamente en tablas, veremos que para una temperatura de 60 grados la entropía específica de vapor saturado es de 1.7040 kJ kilogramo Kelvin. Si comparamos contra la entropía específica del estado 3, concluimos que al final no es vapor saturado. O sea, el problema nos está cuestionando el valor de la presión antes del proceso de rechazo de calor, cuando comprime de modo isotérmico,
y después de la compresión, después de que es comprimido adiabáticamente, aquí por ejemplo les sugiero que vuelvan a repasar los slides anteriores y por lo tanto al concluir esta parte lo que nos solicita el problema es la presión en el estado 3. Repasen nuevamente esta parte. Al buscar nuevamente en tablas un valor cercano a la entropía en el estado 3, este va a ser igual a 1.7288 kJ kilogramo Kelvin a una temperatura de 60 grados centígrados. Por lo tanto, aquí vemos que el posible valor de presión se encuentra hasta la tabla de vapor sobrecalentado para el fluido R134 entre 1.60 megapascales y 1.40 megapascales. Revisen esto en sus tablas de vapor saturado de este componente. Vamos a ver que una vez que extraemos esta información, tenemos que realizar la interpolación para saber cuál es la presión a la cual estamos trabajando. Tenemos que la entropía específica a una presión de 1.40 megapascales corresponde a 1.7360. La entropía que tenemos incógnita que necesitamos determinar cuál es la presión adecuada para esta, la dejamos indicada directamente en la tabla de 1.7288 y tenemos que para el caso del extremo en X3 vamos a colocar a una presión de 1.60 megapascales 1.7135. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué pasa? Tenemos el dato desconocido de la X2, lo tenemos correctamente identificado entre dos valores límite según las tablas termodinámicas. Vamos a aplicar la interpolación que ustedes ya saben, y si no saben realizar la interpolación, les dejo aquí el link. Vamos a sustituir en la ecuación que ya sabemos de interpolación de Y2 es igual a la presión. Por lo tanto, la presión que nos está solicitando el problema es igual a 1.4640 megapascales. Así es como nosotros podemos determinar la presión, en este caso lo que nos estaba solicitando el problema, apoyándonos directamente de las entropías específicas, y tenemos que revisar muy bien lo que nos está indicando el diagrama. Tenemos que analizar el diagrama para poder nosotros extraer la información adecuada y colocarla para desarrollar el cálculo correspondiente. Vale, revísenlo, repásenlo, nos escuchamos en otro video más. Y por favor, estudien bien este tema. Espero te haya gustado y haya sido